En los últimos años, las compañías militares privadas se han ido consolidando como un nuevo actor en los conflictos bélicos. Se está produciendo así la externalización de los servicios básicos de los Estados en relación a temas de defensa. Formadas por exmilitares y sin ninguna regulación nacional o internacional, ofrecen todo tipo de servicios a empresas y a gobiernos en las zonas más conflictivas del mundo. Son los nuevos mercenarios. Nuestra compañera Ángela Gonzalo ha hablado sobre ellos con un experto de la ONU. En los últimos años se han multiplicado las empresas de militares de seguridad personal, es decir, lo que conocemos como los mercenarios, sobre todo en zonas de conflicto. El aumento alarmante de este tipo de empresas ha preocupado a la ONU. Se habla incluso de que tienen negocios de más de 100.000 millones de dólares anuales. José Gómez del Prado es experto de la ONU y es expresidente del grupo de trabajo sobre la utilización de los mercenarios en la seguridad de empresas y en seguridad de estados. Además, ha publicado un libro junto a la catedrática Elena Torroja de la Universidad de Barcelona sobre este tema, hacia la regularización internacional de las empresas de militares y seguridad privada, donde demuestran ustedes la complejidad de estas empresas. Son muy complejas, primero porque son transnacionales, es decir, que operan más allá de las fronteras, son multinacionales, operan en toda clase de funciones, es decir, que van de la seguridad de los edificios hasta una seguridad a los generales o a los administradores norteamericanos en Irak, una seguridad personal pero muy directa, o al presidente Karzai de Afganistán. No se la dan los militares norteamericanos, se las dan estas empresas militares y de seguridad privada. A mí lo que me chocó en Irak, que estuvimos el año pasado, es ver ya no eran generales, eran coroneles y tal, que iban respaldados por estos guardias de seguridad, armados hasta el tope, pero privados. ¿La privatización de la guerra ha aumentado este tipo de empresas? Se está privatizando la guerra, sí. Han encontrado el medio de decir somos empresas legítimas, no somos mercenarios. Pero están mezclados, hay mercenarios, hay de todo. Hay gente muy seria también, hay militares que van allí y gente muy seria. Y sobre todo, como no hay disciplina, no están controlados, pues ahí pueden hacer de todo. Hay tráfico de armas, hay tráfico de mujeres, de blancas, hay de todo. Estas empresas estaban colaborando con los talibanes. En uno de los informes que mandamos nosotros a la Asamblea General lo decíamos, que estaban colaborando. Y lo sabían. El Congreso de Estados Unidos lo ha sacado en otro documento. Estaban colaborando con los talibanes estas empresas. O sea, les pagaban o les daban armas para dejarles pasar, para no enfrentarse con ellos. ¿Qué interrelación hay entre los militares y este tipo de empresas? ¿Qué tipo de personas contratan y cómo las contratan? ¿Qué tipo de contratos realizan? Lo que hacen estas empresas militares de seguridad privada es que van a reclutar a militares porque ya están formados. Los que hacen estas empresas son exmilitares. En Chile era un oficial chileno, admirador de Pinochet, que tenía acceso a los cuarteles y sobre todo entraba en un cuartel y los generales se dieron cuenta porque todo el mundo se daba de baja. Empezaron ganando $3.000, entonces todos se apuntaban y dejaban el ejército. Pero luego, cuando ya había muchos, ya bajaron a $1.000. Y cuando les sale muy caro, van a buscar a otros países. Ahora están, sobre todo, reclutando a los africanos. No solo lo utilizan los gobiernos y los militares, sino también organizaciones como la ONU, y eso además perjudica también al trabajo que realiza la ONU, a la imagen que da en los países en los que trabaja. Es un problema más porque, claro, es que en las Naciones Unidas y todas estas organizaciones internacionales tienen que desplegarse en el terreno y no tienen seguridad, tienen una seguridad básica, ¿no? La única seguridad que les puede dar son los Estados miembros de Naciones Unidas, que no quieren darles militares, porque como los pueden matar a los militares, como ocurrió en Somalia, entonces dicen que lo hagan las empresas militares y de seguridad privada. Entonces, la ONU, hay presión desde dentro, porque si tienen que hacer operaciones sobre todo humanitarias, la distribución de comida, de alimentos, tienen que estar protegidos. Esos convoyes tienen que estar protegidos. Y luego hay la presión de estos lobbies enormes que están presionando para tener legitimidad.
porque naturalmente si están trabajando para la ONU es una legitimidad y entonces continúan haciendo sin ninguna regulación, porque no hay regulación ni nacional ni internacional. Ustedes proponen y dicen que hay que regular estas empresas. ¿Qué respuesta han obtenido por parte de los gobiernos? El apoyo que tenemos es de todos los países del tercer mundo. Hay una mayoría que quiere una regularización. Pero los que se oponen a esta regularización, a un convenio internacional que regularice estas actividades, son Estados Unidos, porque no les interesa, el Reino Unido, porque tiene muchas empresas también y tiene mucho negocio, y luego la Unión Europea, que dice, bueno, eso lo ve como un negocio también, y entonces hay muchos países que tienen negocios también con las empresas, porque Suecia, por ejemplo, tiene una empresa, una de las mayores empresas, G4S, que fue un fracaso en la seguridad en los Juegos Olímpicos. No sé si usted se acuerda que no pudo dar la seguridad en los Juegos Olímpicos y tuvieron que llamar a los militares. Y entonces lo que quieren ellos es autorregularse. Y nosotros decimos, no se pueden autorregular, tiene que ser una regulación que sea nacional y también internacional, porque no puede ser solamente nacional, porque son multinacionales, transnacionales, que pasan de una frontera a otra. Uno de los problemas es que estas empresas violan los derechos humanos, tanto de las zonas en las que están como de los propios trabajadores de esas empresas. Los escándalos que ha habido en Abu Ghraib, que había empresas privadas que eran los que hacían las entrevistas y que los torturaban, y no eran ni militares, eran empresas, eran traductores que se habían cogido así, y ninguno, los militares que habían allí en Abu Ghraib, algunos los han condenado, porque habían fotografías y tal, pero a estos, los privados, no hay ninguno que esté sancionado. Lo que estamos haciendo, estamos ahuecando el Estado de bienestar y el Estado de soberanía, dando esas funciones que son inherentemente estatales a estas empresas privadas, porque es un negocio. Sin duda un tema muy complejo el aumento de este tipo de empresas y la problemática jurídica internacional que están habiendo. Señor José Gómez del Prado, muchísimas gracias.